Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 53. Lucas 24 del 13 al 53. Y pues vámonos de 6 en 6 hasta acabar. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús, y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y de palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y los gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, y lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que en su nombre predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto.
Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. El mensaje se titula Lo aprendí de Joseph Lewis. Y Joseph Lewis es un nombre que no te va a decir nada. Podrías pensar en alguien que dirigió algunos capítulos de series como Bonanza, La Ley del Revólver, Daniel Boone, El Hombre del Rifle o Valle de Pasiones. Si eres canadiense, quizás estás enterado de que ese era uno de los nombres que utilizaba el primer afroamericano conocido en llegar a Edmonton hace más de 200 años. Nacido en Manchester, New Hampshire, en 1772. No se sabe si se trataba de un esclavo fugitivo o un hombre libre en busca de mejores perspectivas. Pero en algún momento alrededor de 1792 llegó a Montreal y se unió al comercio de pieles con The Northwest Company o con su rival posterior, la XY Company. En julio de 1796 se unió a la Hudson Bay Company, firmando un contrato inicial de 3 años para trabajar como timonel, con un salario de 20 libras al año. Por el título y el salario, se entiende que era un canoero muy hábil. En los registros de la Hudson Bay Company, fue elogiado como un trabajador sobrio y constante. Pero tampoco es ese Joseph Lewis. Y estoy casi seguro de que muchos que le conocieron, al que me refiero, nunca indagaron por su nombre. Y solo lo conocían por el apodo que un miembro de la iglesia le había dado, el Paños, por su costumbre de traer colgados más de media docena de pañuelos alrededor de la cintura. Cuando lo conocí, debe haber tenido unos 30 y algo. Era más o menos de mi estatura, unos 75. Delgado y fuerte, pese a su condición de vivir en un refugio de cartón, a un costado de la Michoacana, una carnicería y frutería situada en el 7502 de Fulton Street, al norte de Houston. El Paños tenía, o tiene, una historia que tristemente no es singular. La comparten muchas más personas, no solo afroamericanas como él. Personas a quienes el pecado de alguien más comenzó a afectarles desde su niñez. Y después, sus propios pecados les complicaron más la vida. Pero quiero compartirte lo que aprendí de el Paños, Joseph Lewis. Y lo primero es reconocer las cargas. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Platicando con Joseph, me enteré de cómo había terminado por vivir en la calle. Su padre abandonó a la familia. Y él era todavía un niño pequeño cuando sucedió. Su mamá se había juntado con alguien más, que era un alcohólico violento. Cuando Joseph llegó a la adolescencia, un día que el padrastro estaba golpeando a su mamá, él intervino, propinándole a este una terrible paliza. Su mamá llamó a la policía, pero a quien entregó fue a su hijo. Joseph terminó en la correccional, donde hizo amistades poco recomendables. Lo introdujeron en las drogas. Y cuando se es adicto y no se tiene dinero, el robo es el siguiente paso. Él me dijo que solo consumía marihuana y alcohol, porque el crack, que es cocaína en piedra, era peligroso. Hoy, el fentanilo es el responsable de al menos 200 muertes cada día. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Este venir a mí literalmente se traduciría como aquí estar, ven acá. Y cuando está hablando de cansados, habla de una faena, de un trabajo, de un esfuerzo.
de perder el ánimo, estar emocionalmente fatigado y desanimado. Y cuando dice agobiado es estar cargado o agobiado. Y cuando habla de descanso, el verbo nos dice que es dar descanso, hacer descansar, recobrarse del agotamiento. Y el llamado de Jesús es para todo aquel que ha perdido el ánimo, que emocionalmente está fatigado y desanimado por una carga que le agobia. La promesa es darle descanso, ayudarle a recobrarse. Y aquí habla del sigos, que se traduce como yugo. Y el yugo hace referencia al armazón con la que tiran los animales, usado para remolcar y trabajar. El propósito del yugo es aliviar la incomodidad cuando llevan una carga pesada, pero también simbolizaba la obediencia y la aceptación de la responsabilidad. Llevar el yugo es una expresión que era común entre los rabís judíos y significaba someterse a la autoridad y enseñanzas de un maestro. Ellos con frecuencia hablaban de asumir el yugo de la ley. Sin embargo, bajo su dirección la carga se podía hacer excesivamente pesada, porque los maestros de la ley fatigaban y cargaban con los innumerables preceptos que imponían, imposibles de soportar. Vean Mateo 15 del 7 al 9. Hipócritas, tenían razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Mateo 23, 3 al 4. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hechos 15, 10 al 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Amén. Entonces, el yugo de Jesús, en cambio, es fácil. No porque su llamamiento al discipulado sea menos exigente, sino porque nos hace discípulos de uno que es manso y humilde de corazón. Él abrió la puerta a todos los fatigados y cargados. Solo puso una condición: que reconozcan su necesidad y confíen que Él puede resolverla. Y ojo, el descanso prometido no es un escape del trabajo intelectual y manual. No es la inactividad del perezoso, sino el alivio del temor, ansiedad, incertidumbre y falta de sentido de las exigencias de los escribas. Jesús vino a aliviar nuestra fatiga y a descargarnos del peso de la ley, pues su mandamiento no es gravoso. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primera de Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Primera de Juan 5, 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Amén. Así que cuando leímos en Mateo respecto al yugo, el texto no se refiere a un yugo hecho de madera. Pero aun cuando pensábamos en el yugo literal con que uncían a los bueyes, este tenía lugar para 2 animales. Vean Deuteronomio 22, 10. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué no con buey y con asno? Son 2 animales diferentes. Son 2 animales que tienen fuerza diferente.
Y de hecho tampoco se araba con un animal viejo y con un animal joven, porque la fuerza es diferente. Y el animal fuerte va a hacer que el débil se fatigue y se muera. ¿Por qué? Pues porque está jalando, perdón, al revés. El animal débil va a hacer que el fuerte se fatigue y se muera. Porque entonces el fuerte tiene que hacer el trabajo de los dos. Y cuando Jesús se lleva el yugo al lado del discípulo, Jesús está en el yugo, pero el fuerte es Él. Él es el que lleva la mayor parte de la carga. Con la diferencia que los animales no pueden resistir, pero Jesús sí. No hay carga que tú tengas que lo pueda agobiar a Él. Jesús promete paz y tranquilidad en el corazón de sus seguidores, lo cual da como resultado descanso espiritual. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Gracias a la fortaleza espiritual otorgada por el Espíritu Santo, es posible cumplir todas las demandas. Hechos 1:7. ¿No les toca a ustedes conocer la hora y el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Y síguete con el 8. Bueno, qué horror. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Esa promesa a los discípulos se cumplió en el día de Pentecostés. Esa promesa a los nuevos discípulos se cumple cuando naces de nuevo. Cuando tomas una decisión por Cristo. Cuando reconoces delante de Él que eres un pecador. Cuando le entregas tus cargas. Cuando lo llamas a dirigir tu vida. Cuando entregas tu libre albedrío. En ese momento recibes el Espíritu Santo. En ese momento eres sellado. En ese momento tienes la fortaleza espiritual que el Espíritu Santo te da. Y si no lo estás sintiendo, pues es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Tan, tan. No sé si el que Joseph quisiera contarme su historia hizo que se sintiese más ligero. Pero si le cuentas a Jesús lo que te agobia, la carga que el pecado te ha impuesto, ciertamente hallarás alivio. Reconoce que solo Jesús te puede dar descanso. Otra cosa que aprendí de él fue valorar el tiempo. Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos el corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. La Nueva Traducción Viviente dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En la iglesia Grace allá en Houston, todos los domingos, después del culto de adoración, comíamos juntos. Y a la comida podía llegar quien quisiera, aunque solo viniese a comer. Y pues yo se conocía nuestra costumbre. Y a qué hora la comida estaba lista. Por lo que puntualmente llegaba. No entraba, pero se le daba suficiente comida y alguna soda. Un domingo en el que terminamos más tarde de lo acostumbrado, vi que estaba hablando con Lucas, que realmente se llamaba Ramón Ramos. Un hermano joven que ya está en la presencia del Señor. Y vi que le devolvía la soda a Lucas. Y se iba. Me acerqué con Lucas y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, pues que el paño se había molestado porque aún no estaba la comida. Y él tenía cosas que hacer. Dije, ok. Joseph valoraba su tiempo. No sé qué tuviera que hacer, pero para él era más importante que el alimento
que nosotros podíamos darle. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué es eso que para ti es más importante que el alimento espiritual? Que te impide congregarte, discipularte y dejarte usar con tus dones, talentos y recursos para edificar el cuerpo de Cristo, para extender su reino hasta los confines de la tierra. ¿Qué es eso tan importante? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 17:11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Los bereanos eran buenos discípulos. Efesios 4:11-16. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pero si tú no te congregas, no solamente no te estás discipulando, estás afectando al resto del cuerpo de Cristo. No estás sirviendo con tus dones, no estás sirviendo con tus talentos, no estás sirviendo con tus recursos. Ah, pero eso sí, te chutas cualquier parlanchín en internet. Mateo 28:18-20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y yo no oí que dijera, pastores y misioneros, id a ser discípulos. La orden es a todos los que hemos nacido de nuevo. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señala Dios el Padre. Amén. Entonces nos preocupamos mucho por el alimento físico, pero es más importante el alimento espiritual. Así que deja de jugar a Marta. Contar el tiempo, celebrar un nuevo año o algún aniversario, no tiene sentido. Si a lo largo del tiempo transcurrido no has adquirido hokmah, sabiduría, inteligencia, habilidad, prudencia. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian la sabiduría. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y cómo puedes conocer al Santísimo? Y no es lo que está puesto en una custodia. Cuando se habla del Santísimo es Dios, el Santo de Israel, el Todopoderoso, a quien ningún ser humano tiene poder para bajar de la diestra del Padre y meterlo en una hostia.
si no te congregas, si no te discipulas, si no oras, si no sirves, ¿qué conocimiento tienes de Dios? Aprende a valorar el tiempo que como cuerpo pasamos con Jesús. Otra cosa que aprendí de Joseph fue avisar a otros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y la palabra aquí para testigos viene de martis, que es de donde salió nuestra palabra castellana mártir. Y significaba originalmente testigo, el que ofrece pruebas para confirmar algún hecho o acontecimiento, proeza o pacto. Y las pruebas constituyen sus testimonios, y estas pueden ser concretas u orales. Un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un evento o que puede hablar de él por reportes que haya recibido. Bueno, Joseph pronto descubrió que cuando estaba yo, los miércoles por la noche, después de que orábamos, también cenábamos. Así que comenzó a llegar. Pero un miércoles el cocinero dijo, hoy tengo flojera, vámonos al IHOP. Llegó Joseph y le dio algo para que se fuese a cenar. Por alguna razón que no me acuerdo, nos tardamos en salir. Y Joseph regresó con 2 amigos, para que también a ellos se les diese para cenar. Joseph dio testimonio de la bendición que había recibido. Charles Haddon Spurgeon vivió de 1834 a 1892. Se le llama el príncipe de los predicadores. Y yo, la verdad, trato de imaginarme cómo le hacía este hombre para predicar a una audiencia de 5,000 personas cuando los micrófonos no existían. Y que alguien dijera que cuando Spurgeon predicaba del infierno, sentía cómo se abría debajo de sus pies. La verdad no me lo puedo imaginar. Bueno, Spurgeon dijo, el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Y en México se hace distinción entre mendigo y mendigo. A Joseph se le podría haber calificado como un mendigo, que entendió la premura de ir a decirle a otros 2 dónde había encontrado pan antes de que nosotros nos fuéramos. Sí, tú en realidad recibiste el pan que descendió del cielo. Juan 6, 47 al 51. Juan 6. 47 al 51. 47, yo estaba en el 27. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo y el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Amén. Entonces, si tú has nacido de nuevo, entonces recibiste el pan que descendió del cielo. Luego entonces también recibiste al Espíritu Santo. Y como Dios es uno, pues también recibiste al Padre. No tienes pretexto que valga para no ser testigo. En tu entorno inmediato, y aún en el más remoto. Y te pregunto, ¿eres un mendigo? O, como decimos en México, avisar a otros las buenas nuevas que tenemos en Jesús no es una opción, sino una orden. Otra cosa que aprendí de Joseph, y esta es la conclusión, es que necesitan a Cristo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Jesús describió a aquel, cuando está hablando de un pobre, que íntimamente reconoce que carece de recursos espirituales, que no tiene méritos propios. En griego hay 3 términos que pueden traducirse como pobre. Uno es histereo, que puede traducirse como estar atrás, ser el último, dejar de alcanzar, estar necesitado, tener necesidad. Hay una más que es penicros, que es necesitado, pobre. Y hay otra que es la que usó aquí, que es stojos, mendigo, pordiosero, como agazapándose, pobre, denotando mendicidad absoluta o pública. Este es el que se emplea en esta bienaventuranza. Es el que describe la condición más desesperante, la inopia, la total indigencia. Se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Uno que no tiene recursos propios. Los pobres en espíritu son los humildes de corazón, que no confían en sí mismos como autosuficientes, sino que se aferran a Jesucristo como única fuente de seguridad y felicidad, por lo que se someten a Cristo como su Rey soberano. De las cosas que aprendí de Joseph Lewis fue que no importa lo agobiado que me encuentre, si voy a Jesús, Él me dará descanso, su shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprendí a valorar el tiempo que pasamos reunidos como su iglesia, pero también la urgencia que tenemos para compartir las buenas nuevas de salvación, de hacer discípulos, de compartir con aquellos que se han dado cuenta de que no son autosuficientes y que solo Jesucristo puede tener la paz que ellos necesitan. Que la ciencia, la filosofía, las posesiones, los pasatiempos, las tradiciones, la familia, los rituales, una religión o cualquier otra cosa que el mundo les ofrezca, no les puede dar la paz que solo Cristo da. Me gustaría tener la certeza de que lo que compartí con Joseph acerca de Jesús cayó en buena tierra. Pero a ciencia cierta no lo sé. Lo que sí sé es que a mí no me toca convencer. Eso lo hace el Espíritu Santo. A mí me toca obedecer y compartir. Que solo en Cristo hay salvación y una vida abundante. Y concluyo diciéndote, sé un mendigo compartiendo el pan con otro mendigo. Amén. Y Señor, pues muchas gracias porque descendiste del cielo para darnos esa paz que solamente tú nos puedes dar. Te damos gracias porque estuviste dispuesto a ser obediente hasta la muerte. Porque estuviste dispuesto a despojarte de tus atributos divinos y vivir como uno más de nosotros. Para pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Para pagar con tu sangre en la cruz del Calvario. Para que con esa sangre fuéramos lavados y fuéramos justificados. Señor, permite que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que decimos tener una relación personal, cercana, íntima de amor contigo, seamos un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Y pedirte por aquellos que aún siguen anhelando ese pan que descendió del cielo. Úsanos a nosotros o manda a quien ellos van a escuchar. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y pues amigos y amados de internet, espero que hayas encontrado el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y si no, hoy es un buen día para que lo recibas. Hoy es un buen día para que te pongas a cuentas con Dios. Para que le entregues tu libre albedrío. Para que decidas que ya no quieres vivir tú, sino que viva Cristo a través de ti. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.